como casi siempre prometemos presentarle cada domingo a partir de esta hora, cuando quizás está terminando de almorzar, hacer la sobremesa o esperando que juegue aquel equipo de fútbol que va a comenzar en cualquier momento. Aquí en Salta también hay fútbol, a nivel nacional también, pero antes no viene mal saber qué es lo que va a pasar a lo largo de la semana aquí en Salta en materia social, en materia política, en materia económica, hasta en materia deportiva. Bueno, hoy dos temas centrales vamos a tener a lo largo de esta hora. Muchos invitados, muchos entrevistados que espero ustedes tengan la posibilidad de poder apreciar y sacar al final del programa sus propias conclusiones en cuanto a dos temas centrales que vamos a tener. Uno de ellos relacionados al cannabis medicinal. Bueno, es un tema que vamos a tratar de aquí traerlo en debate, pero ya no para saber si el cannabis medicinal es bueno o malo. Creo, al menos desde mi posición, que esa discusión está superada. Ya hay una ley nacional que avale el cannabis medicinal. Bueno, vamos más allá. ¿Qué le hace falta a esta ley para que sea totalmente integradora y abarcativa? Sin lugar a dudas, tiene que ver con el autocultivo. Así que hoy vamos a estar hablando con cada uno de los representantes de aquí en Salta, de que vienen luchando precisamente por el autocultivo, y algunos con una posición medio, no digo indiferente, no digo en contra, pero sí expectante a ver qué es lo que genera. Escuché durante la semana decir, bueno, a ver, el cannabis medicinal está de moda, y no significa que sea la fórmula mágica para muchas enfermedades que sufren hoy los niños. Bueno, vamos a saber qué es lo que piensa cada uno de ellos y después cada uno sacará sus propias conclusiones. No va a ser el único tema. Hoy vamos a hablar con diputados, con concejales, nos vamos a meter de lleno. Estamos casi un poco más de 3 meses de las elecciones, primero en agosto, luego en octubre, y vamos a traer ya precandidatos que oficialmente dijeron que van a presentarse en las próximas elecciones como diputado nacional, por ejemplo. Bueno, le vamos a preguntar a ellos, entre diputados y concejales, ¿qué han hecho hasta el momento para mejorar la calidad de vida de todos nosotros? No solo eso, lo vamos a llevar a la discusión de la reforma constitucional que quiere implementar el PJ aquí en Salta. ¿Qué busca esta reforma en el fondo? ¿Qué esconde? ¿Acaso la reelección de los gobernadores? Bueno, vamos a discutir de eso, si se cumple también la ley de desmontes en nuestra provincia. ¿Y por qué? Hubo inundaciones. ¿A qué se debe? ¿Faltó infraestructura? ¿Faltó inversión acaso en esos departamentos? Y no solo a nivel provincial, sino también a nivel capital. Caen 2 gotas en Salta y nuestra ciudad se inunda. Bueno, de eso va a ser la responsabilidad de los concejales de poder responderlas, y muchísimas más preguntas y cuestionamientos para hacerles a aquellos representantes que los elegimos a través del voto y que en este programa tienen la posibilidad de decir por qué están ocupando una banca. Pero yo inmediatamente me voy a saludar a nuestros primeros entrevistados. Está conmigo Luis González, que él es representante de la asociación TEA, de padres autoconvocados con hijos con autismo, y que de alguna manera también va a marcar su posición en cuanto al cannabis medicinal, y no solo eso, sino a cómo viene trabajando su asociación. Luis, gracias por venir. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, está también Erika Jansen, así es tu apellido, Erika, que es madre de Bautista, que tiene 5 años, y Bautista tiene autismo. Ella incursionó en el mundo del cannabis medicinal, así que va a ser un testimonio para escucharlo también durante estos minutos. Erika, gracias por venir. Gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, está Horacio Lagos, que ya viene con su remera característica de su asociación, que es la Asociación Autorregulada de la Soberanía Medicinal, que obviamente lucha y busca la regulación en cuanto al autocultivo. ¿Sí? El autocultivo, que cada uno de los padres los pueda llevar adelante y los canabicultores también puedan ser parte de este proceso de transformación y de mejora en la calidad de vida de cada uno de ellos. Horacio, gracias por venir. Gracias, Vane, un honor este espacio. Bueno, y José Lazarte, él es abogado y además integrante y representante de la Asociación Pensamiento Penal. A ver, dentro de cuando hablamos del cannabis medicinal, también hablamos de la persecución a los usuarios del cannabis medicinal y a los canabicultores. Así que el rol de José va a ser explicarnos de cuántos casos se registran al menos en Salta en relación a esto, y además de contarnos de qué se trata esta asociación. José, gracias por venir. Gracias por invitarme, Vanessa. Bueno, le voy a pedir a la producción que vayamos ya poniendo cada una de nuestras preguntas en la pantalla gigante y preguntarle directamente a Horacio. Voy a arrancar con él. ¿El cannabis medicinal es inofensivo? No tiene... La ley ya está aprobada. La misma toxicidad que, por ejemplo, tiene el tabaco o el alcohol u otras drogas legales. Es mucho inferior el daño que puede generar en comparación
esta sustancia, ¿no? Ajá. O sea que para vos mejora realmente la calidad de vida de las personas que empiezan a consumir. Día a día son sorprendentes los testimonios de todas las edades y de todo tipo de patología que a través de una gota de aceite, de una vaporización, de un cigarrillo que fuman de cannabis, le cambia la vida en cuanto al apetito, al descanso. El tema convulsiones, el tema de las crisis en autismo, son testimonios que llegan muy fuerte y que a uno le dan mucha energía para continuar con esto, ¿no? Bien, Erika, contanos cómo fue evolucionando, cuáles fueron los cambios que notaste en Bautista desde el consumo, desde el tener conocimiento de la existencia del cannabis medicinal y de intentar, digamos, probarlo directamente con tu hijo. Nosotros llegamos al aceite de cannabis porque mi hijo consumía pastillas antes de esto que eran antipsicóticos para calmar su ansiedad y él tiene muchos ataques muchas crisis, digamos. Y cuando llegamos al aceite, la primera noche que lo probó fue increíble el cambio que tuvo porque con las 2 primeras gotas que tomó la primera noche durmió bien toda la noche, que es algo que no es común en él. Al dormir bien el otro día también había mejorado su ánimo, su atención, mejora mucho su atención, lo ayuda para ir al jardín más que nada. ¿En qué lo ayuda específicamente? A Erika? poder estar tranquilo con otros chicos, a poder socializar, sobre todo porque él tiene conductas violentas a veces. Y el aceite lo ayuda muchísimo en eso. Bueno, ¿cómo era antes? Cuando consumía todo el tiempo las pastillas, cuando recurría solamente a los fármacos. Lo que pasa es que había llegado un punto en que los fármacos ya no le hacían efecto. Y tampoco se lo podíamos sacar. Entonces queríamos probar con algo más natural, ¿no? Con el aceite pude sacarle por completo las pastillas a él. Fue como el mismo efecto de las pastillas, incluso mucho mejor, pero natural. ¿A los cuántos años ya empezó Erika con el cannabis medicinal? Hace 2 meses empezó él. Hace poquito. Sí. ¿Y cómo llegaste, digamos, al conocimiento y al tratar de alguna manera de probar, ¿no? De decir, a ver, esto puede mejorar la calidad de vida de mi hijo. ¿Cómo conseguiste la información? ¿A quién te acercaste? Yo ya había escuchado sobre el cannabis medicinal, pero no había muchos testimonios en cuanto al autismo. Incluso ahora todavía no se habla mucho del cannabis y el autismo. Más que nada siempre para epilepsia, se habla mucho de la epilepsia, pero sirve para muchísimas cosas. Cuando empecé a investigarlo conocí a Horacio, él me ayudó mucho en todo esto y toda la asociación me fueron indicando cuál era el mejor aceite para mi hijo, fuimos probando hasta que llegamos al que era para él, ¿no? Bueno, Luis. Como es un tema sensible, convengamos que tanto la medicina que tomaba Bauti como el aceite medicinal, el autismo no es una enfermedad, así que no tiene cura. Lo que se medica, en el caso de Bauti y la mayoría de los nenes con autismo, es la comorbilidad. Eso quiere decir lo que viene acompañando, ya sea el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o en algunos casos la epilepsia. Pero en sí, la medicina para el autismo no existe. Lo que se está medicando es algo que acompaña un síntoma, no en sí al trastorno. Bueno, ¿no? Luis, vos tenés también tu hijo que está en una situación similar, digamos, a Bautista. Sí, estamos dentro del mismo espectro, pero a ver, cada nene siempre nos pregunta cuántos tipos de autismo hay. Hay tantos tipos de autismo como personas que tienen autismo, ¿no? Así que mi realidad es muy distinta a la... ¿Vos probarías, digamos? Mira, como papá uno prueba de todo, más sabiendo que a ver, nosotros sabemos a futuro lo que tiene la risperidona, el Creatul, está comprobado científicamente. Lo que no hay mucha información y mucha data sobre lo que es el cannabis en sí relacionado al autismo, ¿no? Y él decía, es perjudicial, pero en menor cantidad que el cigarrillo, que todo. Entonces también tiene su lado, nocivo, digamos. Claro, acá aclaramos que es el cannabis actúa a nivel psicológico, comportamiento, ¿no? Aclaraba él, no es a nivel físico, pero sin embargo hay una medicación que provoca epilepsia, provoca efectos secundarios para controlar esto crisis de conducta que tiene. Y a nosotros, poner en el caso mío, de mi familia, nosotros las crisis las tratamos de manejar con las terapias o con otras técnicas. Yo aún no te uso medicina para nada. Ah, mira vos. Bueno, es interesante. Horacio, ¿cuáles son los pros y los contras del autocultivo?
Bueno, vos me vas a decir todos pro, pero... Hablemos de los pros y igual... los contras de la prohibición, que es lo que hoy genera el problema. Hoy genera un mercado negro, llamémosle narcotráfico. Genera también un mercado negro de esto del aceite, porque hay gente que se aprovecha frente a una gran demanda y necesidad. Hay gente que estafa vendiendo aceite de oliva a precios elevados. Es un hecho. Tenemos conocimiento con gente que trabaja en el CONICET de Tucumán que analizó todos los aceites que están en el mercado, en el país, digamos, y los que llegan de Uruguay o Chile. Ninguno tiene lo que dicen, incluso el Charlotte este tan promocionado, que solamente son un 93% de triglicérido y que en muchas patologías afecta al hígado, ¿no? Claro. Entonces, por eso siempre recomendamos que lo mejor es el autocultivo, porque uno conoce la planta que elabora, qué le agrega en cuanto a fertilizantes, los cuidados que tiene. Y hablamos de, más que cannabis medicinal, terapéutica canábica. Terapéutica canábica incluye el cultivo, no solo de la planta, sino de la persona a través de información. Se transforma uno en un agente activo, digamos, en base a la experiencia personal de distintas personas con patologías similares. Bueno, ahí se está haciendo la evidencia empírica en estos casos. Bien, José, sí. Ha costado mucho llegar a la ley del cannabis medicinal. ¿Estamos muy lejos todavía de hablar del cannabis recreativo? ¿Qué pensás de eso? De que finalmente se legalice el cannabis para consumo personal? Bueno, desde mi postura y la postura de la Asociación Pensamiento Penal, nosotros entendemos que la salud tiene que tener una mirada integral, y en ese sentido hoy podemos mencionar que lo recreativo también es parte de nuestra salud. Entonces, por ende, hacer extensivo el derecho a la salud a lo recreativo hoy pondría en debate la situación de poder pensar, ¿por qué no?, en el autocultivo con fines recreativos. Al margen de eso, me parece importante hacer foco en este espacio que hoy se ha ganado, en tener una ley que regula el uso medicinal del cannabis, ¿no? Y eso nos va a permitir poner en discusión, sin duda, corriendo el límite, cuando sea necesario, obviamente, la discusión de lo recreativo. Pero hoy creo que la urgencia está en entender que los familiares que necesitan del cannabis para uso medicinal es una cuestión urgente, y que si bien hoy existe una ley, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que lo ha regulado, no ha sido reglamentada, y eso significa una letra muerta en definitiva. Que el Estado hoy, a través del Poder Ejecutivo, no reglamente esta ley, de alguna manera no garantiza el suministro ni el acceso a lo que es el cannabis en todos sus derivados, aceites, cremas. Es como la etcétera. mayoría de las leyes que se promulgaron últimamente, son muy mediáticas, pero le falta el tema de la reglamentación, instrumentación, son todas mediáticas. El Estado, cuando hablan del Estado, no, acá hay un Estado presente, represivo, en lo judicial, en lo policial, y también en la parte de atención médica pública, ¿no? Porque los pacientes que eligen la terapéutica canábica son maltratados por los doctores que atienden acá en los hospitales públicos. Entonces, es una cuestión que va más allá del prejuicio. O sea, hay bueno, que ver eso le quiero preguntar a Erika, por ejemplo. ¿Cómo actuó tu médico ante la iniciativa? ¿La llevaste vos, la duda, la pregunta de decirle, a ver, doctor, quiero que mi hijo pruebe con el cannabis? ¿Cómo fue? No, yo no pregunté a nadie, porque los médicos sobre algo que no saben no te van a decir, es un error también, ¿no? Sobre algo que no saben no deberían decir no y prohibirlo, sino yo creo que hay tanta gente interesada ahora que en vez de ponerse en contra podrían investigar un poco más. A mí particularmente la neuróloga de mi hijo no estuvo ni de acuerdo ni en contra, pero sí hay una frase que me dijo que me quedó, es que haga lo que haga, mi hijo siempre iba a ser como era. Y uno no... ¿Así? Sí. Desafortunadamente es así, ¿no? Lo que pasa es que uno, con esto y con las terapias, porque mi hijo hace de todo y hace natación y toma aceite y hace de todo, uno no busca curar nada. Mi hijo, como dijo Luis, no está enfermo. Es un paliativo. Claro, no, uno busca que mejore su calidad de vida, claro. Si él puede estar mejor con algo, uno como padre lo hace. Bueno, Erika, te veo que trajiste ahí en tus manos, son aceite de cannabis lo que tenés ahí. Sí. Bueno, contame cómo fue el proceso de tener que aprender a cómo tener una planta, cómo cultivarla, cómo extraerle el aceite. Es un proceso bastante largo que lleva varios meses. También depende mucho de las plantas, son muy delicadas. Nosotros tenemos un grupo donde hacemos cultivo comunitario, y nos vamos ayudando entre todos, ¿no?
Es como decía Horacio, que el proceso y el interactuar con la planta y con la gente que uno va conociendo es también lo que ayuda mucho, ¿no? Con las patologías diferentes, porque no solamente estoy yo, sino hay gente con muchísimas patologías que están a veces desesperados por conseguir el aceite. ¿Y hay conocimiento, hay información? Bueno, acá Horacio dice no hay. Los padres sienten también esa no hay falta desde el lado médico. Afortunadamente, claro, esta opción de trabajar en redes con otras organizaciones de usuarios, de pacientes, de canabicultores, conocemos de cepa y conocemos de patologías que atienden esa cepa y la modalidad de derivado. Ahí Erika, por ejemplo, tiene dos tipos de aceite elaborados de manera diferente. Ay, contanos un poco cómo se elabora. O sea, ahí tenemos un aceite para aplicación sublingual, que es el gotero, que es el que ingieren los chicos. En primer lugar, tengo dudas, digamos, de verdad, como para tener conocimiento. ¿Cómo se extrae, digamos, el aceite? ¿Cuánto es el proceso del cultivo de la planta? Y luego la aplicación, ¿no? Bueno, aparte, para cada chico, ponerle, nosotros estamos dentro del mismo espectro, pero las necesidades de Bauti y de Joao son totalmente diferentes. Por estilo de vida, por dieta, por ahí están con cuestiones. Ahí ella mencionó un detalle, la planta es delicada, o sea, lo que tiene que quedar en claro que en una casa no da un cultivo para el tráfico, o sea, apenas se alcanza para abastecer las necesidades de uno. Bueno, el extracto, ponerle una planta, puede sacar 20, 30, 50, una planta grande, medio kilo. El extracto, desde donde surgen el resto de los derivados, por ejemplo acá tenemos una crema, el extracto representa un 10, 12, 15% de esa producción, o sea, en medio kilo tenés 60, 70 gramos del extracto puro. Ese extracto lo puedes diluir en 20 partes de aceite, en 50, tiene que ver con la aplicación. A su vez ese aceite va a proceder de un tipo de planta que va a ser más para el tema dolores, más para el tema descanso, más para el tema apetito. Te decía, acá hay una crema que es otra forma, se mezcla cera de abeja con el extracto puro. Allá hay otro, el del frasquito redondo, es un macerado de 2 meses, de 2 lunas, como, que tiene el aceite de oliva, las flores, y bueno, desprende ahí, ese más para friega. Y después lo que también pedimos, porque nadie habla, todos hablan del aceitito cuando hablan de cannabis medicinal, las flores y la opción de vaporizar o fumar, digamos. Este es un aparato que calienta y activa. Pero ese es caro, Horacio, ¿o no? Es relativo, o sea, en la salud, digamos, un tratamiento de quimioterapia, ¿cuánto sale? A comparación esto no es insignificante. Pero, ojo, tengamos cuidado, vos decís quimioterapia y tenemos que... Tenemos pacientes oncológicos que están destrozados con la morfina legal, recetada, y están optando por el cannabis y dejando toda la medicación, o sea, y están mejores, o sea, por lo menos disfrutan con la familia. No, yo te digo, mi hermana tiene fibromialgia, cada testimonio pero también hay que tener cuidado, porque no todo es tan ávido de información como y van a aparecer los chantas. Eso es lo que involucra esta terapéutica canábica. O sea, Por eso la necesidad de la reglamentación. No es casual que la planta cannabis no tenga la información necesaria. Hay una política a nivel internacional de los últimos 40 años y un poco más aún en la cual Naciones Unidas y a través de los gobiernos nacionales como el nuestro ha tomado la postura de prohibirla, de demonizarla y por ende de evitar todo tipo de información que pueda ser de utilidad para cualquier usuario, para cualquier persona. Es decir, el derecho a la información en este caso de la planta, ¿no? Tenemos que sin duda que trabajar en eso. Por eso es un adelanto pensar en que la ley sí es necesario que se reglamente. ¿Y con qué fin? Porque la ley contempla la investigación y la investigación por parte del Estado, pero también nosotros participando como asociaciones civiles, como ciudadanos y empezar a exigir que la planta pueda mostrarse tal como es y pueda uno investigar y saber esto que vos me decís, para una persona que tenga una dolencia X o la que fuese, tener y saber con exactitud cuál tipo de planta es la mejor, porque... Por eso yo me muestro medio... No. Es muy amplio el conocimiento que queda, sobre todo, por ejemplo, hablamos de los cannabinoides. Este aparato permite activar con la temperatura determinados cannabinoides para determinadas zonas del cuerpo. Esa es una de las ventajas, digamos, de vaporizar la flora natural, que tiene menos manoseo que para producir un aceite, ¿no es cierto? Yo estoy en un tema sensible, están nuestros hijos de por medio, como decía... Erika. A mí me gusta esto porque Luis muestra cierto temor, ¿no? Pero conozco todas las historias de hace un tiempo, digamos, que tienen el aceite por ahí en la heladera 2 meses y investigan y... A ver, nosotros... Se sienten solos. Es todo un tema, ¿no? Y aparte, el tema de la desinformación, nosotros más que nadie estamos con el tema de generar conciencia de todo. Sabemos que lo prohibido despierta el deseo,
O la curiosidad. La Creemos que curiosidad. lo prohibido es malo también, Sí. que lo que no está prohibido Y es también bueno. yo protejo, a ver, estoy pensando en los chicos, estoy pensando en los papás. Ustedes tienen la mejor, pero detrás de ustedes no todos tienen el pensamiento medicinal, sino de el tema Del lucrativo. del lucrativo, de que se enmascaren la necesidad de las familias, en el El caso de Estado nosotros. ya lo vio, por eso va a importar aceite desde Estados Unidos, o sea, así de simple. Bueno, ¿cuánto cuesta hoy, por ejemplo, Claro, ahí esto, está el ¿no? negocio, De que hablemos el del Estado lucrativo. se haga cargo y que sea quien les facilite a los padres. ¿Cuánto cuesta hoy? El famoso Charlotte, Sí. no sé si por fama, $300 aproximadamente, más el trámite de ir a buscarlo a Ezeiza, más el pago ahí en aduana. Se hace un costo bastante alto que no cualquier familia lo puede acceder. Ya en Sí. Mar del Plata se aprobó la primera obra social, la aprobó una familia el tema del Sí, acá en cannabis. Salta también ya el IPS está con Sí, expediente de sin una embargo el familia. IPS cuando lo van a pedir dicen que no tienen quien se los venda tampoco, entonces queda en nada, la gente tiene que esperar. Hay dos familias que sí lo recibieron y ahí nomás quedó. Claro, lo que pedimos es un Estado presente garantizando una sustancia y calidad. ¿Qué significa esto? Que uno la puede elaborar y que el Estado controle y sea parte de ese proceso. No te puede hoy seguir avasallando tus derechos, que es la elección del autocultivo. O sea, particularmente mi lucha se encarna, digamos, en que siempre me consideré al cultivar estar en mi derecho. ¿Vos siempre tuviste algo? ¿O por qué tomás vos el cannabis? Por múltiples razones. Estoy tratando de hacer un seguimiento médico por la hipertensión. Yo, por ejemplo, no puedo comer sal. La sal es legal y a mí me mata. Así de simple. O sea, o el tabaco. Fumo tabaco, ¿Te soy persiguieron, adicto. Horacio, en Soy algún adicto. momento? Sal es Sí. productora de ¿Te veneno persiguió? O sea, adictivo. ¿te allanaron tu casa, por Y ejemplo? estamos preocupando de un mercado que hoy está moviendo el dinero a nivel de Internet en el 2000. Está dando solución a las personas, está creando puestos de trabajo en todos los ámbitos. Y acá en Salta seguimos juntando colectas para la gente, para los inundados de la soja. Entonces, es cuestión de que desde una comunidad que hoy está siendo perseguida, la comunidad canábica, la cultura canábica, se mostró solidaria porque gracias a disponer de los cultivadores que hoy se juegan el pellejo, como hay mucha gente en Córdoba, esta señora Chignoli, y ya restituyeron unos aceites a una paciente de Catamarca, gente en Buenos Aires, también Adriana Funaro está con prisión domiciliaria. O sea, tenemos una ley que compara y sigue vigente, no nos olvidemos de eso. O sea, esta ley y la autorización que tiene el Estado lo puede hacer hace 50 años. O sea, el Estado podía investigar sustancias prohibidas, nunca lo hizo, no hubo interés. No creo que lo haya ahora. La idea José, es importar y satisfacer. Hay algo no sí. menor que tiene que ver con la ley que criminaliza, y bueno, la ley de estupefacientes, la 23.737. El artículo 5, cuando criminaliza el autocultivo, lo criminaliza, pero puntualmente tenemos que entender la característica de ese delito. Cuando no hay autorización y cuando el fin es ilegítimo. Es decir, en este caso, la autorización significa la reglamentación de la ley. Que el Ejecutivo nunca lo hizo a nivel nacional. Estamos hablando de una ley de ya de más de 30 años, el 89, no lo hizo, entonces nosotros necesitamos saber cuál es la autorización que yo necesito como usuario, en este caso recreativo, si damos el ejemplo, o como usuario medicinal, Sí, pero ley en definitiva... declarada inconstitucional, que no es un dato menor. Sí, ¿no? no es un dato menor, A ver. pero en definitiva, ¿por qué el Estado no ha reglamentado esa ley en su momento y de alguna manera me da la seguridad de decir, bueno, yo como paciente o como familiar que necesito de la medicina canábica y necesito cultivar, la ley contempla mi acción que pueda ser legal en la medida que el Estado lo autorice. Nunca lo autorizó el Estado. Han pasado más de 30 años de una ley que no ha sido reglamentada sobre ese punto. Y no es menor eso, porque sin duda que eso también significa criminalizar a alguien que en su casa puede llegar a tener una planta con un fin. ¿Cuántos casos se recreativo. registran, José, aquí en Salta, de persecución de ese tipo, de allanamientos así? Bueno, nosotros estamos trabajando en una base de datos oficial del Poder Judicial. Nos hemos reunido con ministro de la Corte para empezar a trabajar este tema y tener información real. Yo no te puedo dar un dato puntual, sí te puedo dar un dato de mi experiencia como abogado. ¿Pero hay casos en Salta? Sí. Muchísimos casos, no solamente el reciente de Santa Lucía. Santa Lucía, militantes de una agrupación, Seamos Libres, ellos mismos tuvieron que de alguna manera sentirse allanados y ver la manera de demostrar que no son criminales, ¿no? Tienen un proceso judicial en el medio y los fines que tenían las plantas que tuvieron en su domicilio eran fines medicinales, su madre tiene una enfermedad y bueno, todo esto surgió a la luz y sin duda que muestra una inacción del Estado en esta parte, una política criminal por parte de la Fiscalía
en pos del combate al narcotráfico, pero nosotros sabemos que no se está dando eso. Lo que estamos logrando es tener a Alcaidía como el penal de Villa La Rosa abarrotado de personas con causa de prisión preventiva por la carátula tenencia con fines de comercialización, tenencia A ver, simple. convengamos, ¿no? Yo Sí. me muevo en un ámbito de estar relacionado con otras ONG de padres, en otras mesas de debate, ¿no? Yo Sí. te agradezco por la posibilidad de poder estar acá con los chicos debatiendo, pero yo escucho a las mamás de los chicos, las madres del Paco, dicen que la marihuana es la puerta de acceso a las drogas, y son familias que están destruidas por eso. ¿Qué le decimos? Bueno, en primer lugar, es una agrupación política, ¿no? Tiene financiación de funcionarios, ¿no? En segundo, digamos... Pero una realidad, las drogas, no la es violencia, marihuana, la es la delincuencia. situación socioeconómica que les toca vivir. Pero es la puerta de- Y es el resultado. No, no es la puerta de entrada. La puerta de entrada es tener que acceder al trance, como se dice, para acceder a la sustancia, cual uno tiene derecho de consumir, pero es una sustancia alterada que provoca, digamos, otros efectos en el cuerpo. Además, digamos, se accede en esa persona a múltiples sustancias, todas nocivas y altamente adictivas, y entonces así es como se llega a las otras drogas. El Bien. Estado Sí. tiene que ser Claro, no responsable hay que confundir. de informar sobre los consumos, en general, cualquier tipo de consumo, y la problemática que pueda atravesar a cualquier ciudadano por tener un consumo problemático, ¿no? Entonces, si nosotros en materia de adicciones no tenemos una política clara sobre qué va a pasar en una situación donde no tenemos centros de contención recreativos, deportivos, lúdicos, en lugares y en contextos donde el Estado no está presente. No está presente porque no existe acceso, no está urbanizado el barrio, porque la gente vive sin una escritura pública que le dé seguridad, porque vive en un asentamiento, porque la policía... tenemos todo un escenario y un contexto social donde ese pibe, si termina el camino de las drogas, termina porque antes... Y es el camino de las drogas. Estuvo la falencia y la ausencia del Estado. Exactamente. Eso sí. Entonces Bien. nosotros tenemos que trabajar, me parece, cuando hablamos de la madre del Basta. Paco, los familiares, en la prevención de la Yo te puedo adicción. decir una Bien. cosa. No, y vos me decías recién no hay que desinformar. Vos estabas, a ver, Es que es yo largo, lo que ¿no? vengo acá y me encantó el debate, justamente porque vos hablás del cannabis y el autismo. El A ver, autismo yo no quiero tiene medicación. Que Erika, ¿entendés por o no? ejemplo, ¿qué le dirías a Luis? Lo que Nosotros pasa hablamos es de que suplemento dietario, no Para de ver, medicación, ¿no? Erika, ¿qué le dirías Lo a que- Luis? Cuando Suplemento comenzaste dietario. decía medicación, cannabis. Lo que pasa es Terapéutica, que cannabis. lo que pasa es que como te dije antes, el autismo no, Sí. obviamente nosotros no buscamos yo no busco curar nada. Seguro. Conocí Pero otras vos le madres que escuchás también. hablar a él y está diciendo que el Pero cannabis él para el habla, autismo. no, y pero yo él le habla de decía- todas del Claro, resto Erika. de las patologías y no hay ninguna patología que el cannabis lo cure, nada más que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Bien, listo. Bueno, ahí terminamos con eso. Sí, un dato no sí, menor. cortito. Hay patologías que hoy están siendo tratadas con aceite del prensado paraguayo y eso es gravísimo. o sea, Bien, ahí está. Muchas cosas, digamos, como para pensar, repensar, leer, informarse y, ¿por qué no, como hizo Luis aquí en vivo, preguntarle a un canabicultor, alguien que es representante de la Asociación Autorregulada de Soberanía Medicinal, como es Horacio Lagos, para sacarse las dudas? Tal vez le va a interesar o no, pero al menos se va a informar. Es que tenemos y una va- conversación, y va a una cuestionar. charla Sí. informativa de ellos para con nosotros. Bien, vino también José Lazarte, que es de la Asociación Pensamiento Penal, que ante cualquier circunstancia también están ahí. Gracias, José, Estamos a por venir. disposición. Gracias, Horacio. Gracias, Vane. Gracias, Erika, por venir a Gracias. transmitir tu testimonio con Bautista, de 5 años que tiene autismo. Y Luis, gracias también por preguntar Por favor. todo. Bueno, nos vamos a la pausa y ya venimos para hablar pura y netamente de política.